El apóstol Pablo llamó a Epafrodito, Filipenses capítulo 2, versículo 25, y a Arquipo, Filemón capítulo 1, versículo 2, compañeros de milicia. Le dijo al joven evangelista Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Tú pues, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. He peleado la buena batalla. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. En dos casos, algunos estudiosos enfatizan que estas referencias son a los Juegos Atléticos. Lo entiendo, pero la misma palabra griega se usa en Juan capítulo 18, versículo 36, cuando Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Ahora, tenemos referencias inequívocas a los cristianos como soldados en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer, con denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces vemos que esta batalla es contra Satanás y la maldad espiritual. Un elemento central para el éxito en esta batalla es la audaz declaración del Evangelio. Además, leemos en Judas 1, versículo 3, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La metáfora de una batalla ciertamente es inherente a la frase, contendáis ardientemente por la fe. La Nueva Versión Internacional dice, sigan luchando vigorosamente por la fe. La Nueva Traducción Viviente dice, debo escribirles para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Esa es la gran tarea que Dios asigna a su pueblo, defender la fe. Y nuevamente, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15,
sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa o una explicación, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, con mansedumbre y reverencia, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La Nueva Versión Internacional contiene con gentileza y respeto. Y por eso, debemos ser lo suficientemente sabios y conscientes de nosotros mismos para contender sin ser contenciosos, defender sin estar a la defensiva y ser tenaces sin ser belicosos en nuestra gran batalla espiritual. Tan significativo en este contexto es 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué fascinante llamado a las armas. ¿Saben? Pienso en los himnos. Estad por Cristo firmes y levántense cristianos. Hermanos, el Espíritu Santo nos está diciendo: sed como hombres. Para usar la versión Reina Valera 1960, o sé valiente en el lenguaje moderno. Debemos mantener el estandarte en alto y estar en la brecha por el capitán de nuestra salvación. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Imagine una guerra en la que un bando no se da cuenta de que está siendo atacado. ¿Qué tan bien les irá con eso? Sin embargo, muchas personas viven cada día sin darse cuenta de los ataques de Satanás. Tienen problemas laborales, problemas familiares, problemas con la bebida, problemas con las drogas, problemas con la pornografía, problemas de ira y ansiedad, y no pueden entender qué les pasa. Satanás utiliza todas las artimañas, todas las herramientas a su disposición para socavar la fe del hombre y hacerlo miserable. Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 10. El Espíritu Santo explica, versículo 3, que aunque los cristianos vivimos en cuerpos de carne, luchamos en una guerra espiritual. Por supuesto, no tendría sentido utilizar bombas, balas y bayonetas en batallas espirituales. El apóstol Pablo escribe sobre las armas de nuestra milicia. La palabra milicia proviene de la palabra griega estrateias, de donde proviene la palabra estrategia. Satanás tiene un plan, pero el Señor también. No somos boxeo de sombra. No atacamos a ciegas en ataques de emoción. Seguimos la estrategia que el Señor proporciona. No nos fijamos en las personalidades a través de las cuales Satanás promueve su agenda. Vamos por la yugular. Atacamos al corazón. Derribamos las fortalezas. Demolemos las fortalezas de la arrogancia y la ignorancia, del mal y de la falsedad. Sí, eso es lo que hicieron Jesús
y los apóstoles. Pero esa obra debe realizarse en cada generación y en cada lugar. J. W. McGarvey escribe: Pablo evidentemente alude a una gran máquina militar con una gran garra, utilizada para derribar los muros de castillos, fuertes y otras fortalezas. Stanley cree que Pablo tiene en mente operaciones militares que ocurrieron en Cilicia, la provincia en la que nació. En las colinas y montañas de esa localidad, bandas de piratas y ladrones se atrincheraron y por un tiempo resistieron las armas romanas. Cicerón logró algunos avances en suprimirlos y a su regreso fue honrado con un triunfo romano. Pero la victoria final la logró Pompeyo, la generación anterior al nacimiento de Pablo. Pompeyo hizo gran uso de una gran garra o gancho y derribó 120 fortalezas. No somos apóstoles, pero tenemos su estrategia militar y tácticas de batalla en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se veía eso? Derribar fortalezas significa exponer los defectos racionales y bíblicos de los argumentos o razonamientos falsos. ¿Qué argumentos? Número 1. Argumentos que socavan la realidad de la existencia de Dios. Y número 2. Argumentos destinados a marginar y restar importancia a la necesidad de obedecer a Dios. ¿Puede ver cómo estas instrucciones inspiradas todavía se conectan con las fortalezas de Satanás en nuestra cultura 2000 años después? ¿Puede ver el doble ataque de Satanás ejecutado por aquellos que fueron llevados cautivos para hacer su voluntad? Así que echemos un vistazo más de cerca a la acusación, primero destructiva, luego constructiva, dada al soldado en el ejército del Señor. El soldado cristiano primero sirve en la tripulación demoledora del Señor. Derriba argumentos y toda altivez, toda fortaleza o torre, como el intelectualismo y la pseudo-erudición, erigida para impedir que los hombres reconozcan la existencia de Dios. Luego, cuando y dónde esto se logra y los hombres en Dios, el ejército del Señor construye su propia fortificación en torno a la completa rendición y sumisión a Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, desentrañando y desenredando y cualquier argumento presentado para obstaculizar a los hombres de obedecer a Dios. Entonces, lo central de nuestro trabajo en la defensa del reino de Dios es refutar los argumentos, exponiendo mentiras. Satanás ha estado mintiendo desde Génesis capítulo 3. Tuerce la verdad y la pone en un paquete atractivo. Blaise Pascal señala astutamente: la gente casi invariablemente llega a sus creencias no sobre la base de pruebas, sino sobre la base de lo que les parece atractivo. ¿Qué clase de armas nos permiten derribar las fortalezas de Satanás? La oración
da poder para hacerlo. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, el apóstol Pablo aconseja a los soldados de Cristo cómo salir victoriosos contra el mal espiritual. Dedica 69 palabras inspiradas a enfatizar la importancia de ir a la batalla con una espada y 5 piezas de armadura espiritual. Pero entonces, mire esto. Dedica 69 palabras adicionales a abordar cuán crítica es la perseverancia en la oración para ellos mismos y para su gran trabajo como apóstol y proclamador del Evangelio. La única especificidad que da en su petición de oración es que pueda hablar con valentía. ¿Hacer qué? Derribar argumentos que, uno, interfieren con el conocimiento de Dios por parte de los hombres, y 2, interfieren con la obediencia a Dios. Escuche el énfasis, hablando con valentía en su petición de oración. Versículo 19. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo o valentía. Versículo 20. Que con denuedo o valentía hable de él como debo hablar. Otra arma de nuestra milicia son las Escrituras. Las Escrituras estabilizan el alma y fomentan la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. La formación básica del cristiano implica alimentarse de la palabra de Dios, leer las Escrituras, estudiar la palabra de Dios personalmente y con otras personas con más conocimiento y experiencia. Esta actividad, a su vez, nos da la capacidad de manejar adecuadamente la espada del Espíritu, la palabra de Dios, al defender la fe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jesús venció al diablo. Recuerden, con la palabra que dice, escrito está. Mateo capítulo 4. El Espíritu Santo usa otras metáforas para expresar la misma verdad. En Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Anteriormente, Dios le había dado a Jeremías sus instrucciones básicas. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Recordemos como dijo David, la batalla es del Señor. Pero el Señor necesita hombres como David e Isaías, dispuestos a levantarse y decir, heme aquí, envíame a mí. Necesita voluntarios valientes. La armadura del rey Saúl se tragó al joven David, pero Dios usó a David para derrotar a Goliat, un hombre montañés con una espada enorme, usando solo una honda y una piedra. La gran fe de David marcó la diferencia.
Ciertamente, la fe es un arma en nuestra guerra. La fe fortalece nuestros corazones y mentes contra las diversas flechas de fuego que Satanás nos dispara. Nuestra fe forma un enorme escudo de protección. Efesios capítulo 6, versículo 16. No permitamos que el mundo bajo el dominio de Satanás devalúe el verdadero significado de la fe. Una definición de fe de Oxford es solo parcialmente correcta. Creencia firme en Dios o en las doctrinas religiosas. Hasta ahora todo bien, basada en la aprehensión espiritual más que en la prueba. La segunda mitad de esa definición sugiere que la fe no se basa en evidencia, sino en un miedo nebuloso e injustificado. Esa definición no da en el blanco. Richard Dawkins va al siguiente nivel al atacar la fe. Escribe en su libro La desilusión de Dios: lo que es realmente pernicioso es la práctica de enseñar a los niños que la fe en sí misma es una virtud. La fe es un mal precisamente porque no requiere justificación y no admite argumentos. El profesor John Lennox, de la Universidad de Oxford, señala: no hablamos de pruebas, solo se obtienen pruebas en sentido estricto, en mi propio campo de las matemáticas. Pero en todos los demás campos no podemos hablar de pruebas, podemos hablar de evidencia, de indicios, de estar convencido, más allá de toda duda razonable. Los científicos evolucionistas pretenden que su visión del mundo se basa puramente en la ciencia, mientras denigran la fe de los cristianos como si se basara en supersticiones tontas como las de los antiguos paganos griegos y romanos. El profesor John Lennox expuso este error de pensamiento en su debate con el profesor de Princeton, Peter Singer. Lennox explicó: en los comentarios de apertura del debate, a menudo señalo que mis padres eran cristianos. Singer respondió: esa es mi principal objeción. La gente permanece en la religión en la que fueron criados. Lennox: ¿tus padres eran ateos? Singer: sí. Lennox: entonces, ¿permaneciste en la fe en la que creciste? Singer: pero no es una fe. Lennox: Peter, lo siento mucho, pensé que lo creías. Los cristianos siempre han luchado por la creación, como se registra en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Ahora, los científicos evolucionistas, ateos, han abandonado las conclusiones sostenidas por los de su especie en generaciones anteriores y admiten un principio que llaman el Big Bang. Cuando el profesor Lennox señaló en su debate con Richard Dawkins que la Biblia siempre tenía razón, Dawkins minimizó el hecho, diciendo que eran solo dos opciones y que las escrituras tenían un 50% de posibilidades de tener razón. Dawkins parece no haber captado la cuestión. Los científicos evolucionistas tenían las mismas grandes probabilidades a su favor
pero se equivocaron durante mucho tiempo. Curiosamente, un argumento que los ateos como Dawkins plantean contra la fe en Dios y la Biblia es la existencia de milagros, como el nacimiento virginal de Jesús, la conversión del agua en vino y la resurrección de Jesús. Insisten en que solo pueden creer en lo natural y nunca en lo sobrenatural. Esa afirmación, sin embargo, simplemente no es cierta. Considere las implicaciones de que los científicos, evolucionistas, ateos, crean en el principio asociado con el Big Bang. Sígame de cerca. Este hecho significa que ahora todo el mundo cree que alguien, Dios, creó todo de la nada. Los cristianos sostienen esta conclusión sobrenatural. Mientras tanto, los científicos pueden mantener esta conclusión, al igual que muchos científicos de renombre en la historia e incluso científicos de renombre hoy en día, como James Tour y Francis Collins. La única otra opción implica un milagro aún mayor y una credulidad extrema, una fe basada en un capricho y un deseo. Aquellos que rechazan la participación de Dios en la creación creen, comprendan esto, que nadie creó todo de la nada. ¿Qué explicación es más racional? La posición atea va hacia la ley científica, la ley de causa y efecto. El ateo concluye que el efecto del universo no tiene causa. El Espíritu Santo aludió a esta verdad en nuestro universo material, en Hebreos capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Si bien las Escrituras proporcionan evidencia sólida de la existencia de Dios, no piense ni por un momento que las Escrituras son la única arma en nuestra guerra. Jesús dijo, Yo soy la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículo 17. Leemos que es imposible que Dios mienta. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Mientras tanto, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. La verdad es dominio de Dios y kriptonita de Satanás. Agustín dijo que el cristiano debe aprender todo lo que pueda sobre tantas cosas como pueda, porque toda verdad es la verdad de Dios. Linus Pauling, ganador del Premio Nobel en Química, dijo, La ciencia es la búsqueda de la verdad. La verdad siempre está del lado de Dios. Hemos notado en las Escrituras, pero también en la ciencia y la razón, evidencia de la existencia de Dios. Incluso las verdades seculares y científicas pueden usarse en nuestro arsenal para derribar las fortalezas de Satanás. Cada vez que podemos exponer una mentira de Satanás, el reino de las tinieblas recibe un golpe. Incluso cuando los cristianos
efectivamente derriban argumentos contra el conocimiento de Dios con evidencia bíblica, ciencia y razón, él puede preguntarse, ¿por qué no todos pueden ver la verdad? No te desanimes. La verdad solo puede penetrar los cráneos que la buscan. Mateo capítulo 7 versículos 6 y 7. Todos somos vulnerables a creer una mentira. Cuando el legendario mago Henry Houdini llegaba a una ciudad para hacer su espectáculo, a menudo iba a la cárcel local, reuniendo a una multitud de personas en el camino. Para dar a conocer su próxima actuación, le pidió al carcelero que lo encerrara en una celda. Una y otra vez, cárcel tras cárcel, ciudad tras ciudad, Houdini escapaba en cuestión de minutos. Pero un carcelero había oído que Houdini vendría y estaba listo. Cuando Houdini cerró la puerta de la celda, el carcelero puso la llave en la cerradura y en secreto la giró en la dirección equivocada. Luego sacó la llave y todos vieron cómo Houdini luchaba por escapar, encerrándose conscientemente en repetidas ocasiones. Finalmente, frustrado, Houdini admitió que no podía escapar. El carcelero reveló entonces su engaño. Houdini había creído una mentira y la mentira lo había mantenido cautivo. Dios es un caballero y no se impondrá a nadie. El Espíritu Santo enseña en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que Dios enviará a aquellos que no aman la verdad un fuerte engaño para que crean una mentira. Blaise Pascal lo expresó elocuentemente hace casi 400 años. En la fe hay suficiente luz para quienes quieren creer y suficientes sombras para cegar a quienes no quieren creer. Por eso, Jesús insta al hombre a buscar genuinamente para poder encontrar. ¿Ha obedecido el Evangelio? Si no, por favor contáctenos para que podamos ayudarle.